y vamos a trabajar con un archivo de Excel, lo vamos a cargar en Python y vamos a realizar gráficas interactivas como las que veis aquí. Yo pongo el ratón sobre un punto y puedo ver el equipo que es y los goles y puntos que han tenido durante la temporada, de los datos que tenemos aquí en la tabla de Excel. Esta tabla se encuentra en la carpeta que se llama Premier League XLSX y cuando lo cargamos en Python, antes recordaréis que si queríamos trabajar con gráficas teníamos que utilizar la librería de Matplotlib y buscar gráficas de barras o de puntos con scatter, así como muchas otras. Sin embargo, ahora yo quiero cargar un Excel. Si yo busco aquí Excel, no voy a tener la función que me lo cargue porque estamos trabajando con tablas de datos, no con gráficas. Por tanto, ¿cuál es la librería que en lugar de trabajar con gráficas trabaja con tablas de datos? Se llama Pandas. La importamos y ahora accedemos a la función con el punto tabulador y aquí si escribimos Excel podemos ver que la función que nos lee el Excel se llama readExcel y ahora le pasamos el nombre del Excel que se llama Premier League y lo tenemos aquí en la carpeta. Ejecutamos y aquí podemos ver la tabla con los equipos de fútbol, los goles y los puntos que han tenido durante la temporada. Ahora bien, ¿qué sucedería si yo en esta nueva celda quiero hacer referencia al data frame que me genera esta función? Para poder acceder, por ejemplo, únicamente a los goles. Si yo pongo aquí goals, me va a decir que no está definido. ¿De qué manera podría definirlo? Lo primero que tenemos que hacer es guardar todo este objeto que nos devuelve la función en una variable. Vamos a llamarla dfpremier y ahora si ponemos dfpremier estamos accediendo a todo el data frame. Si nosotros ejecutamos goles de nuevo, vemos que nos da el mismo error. ¿Por qué? Porque goles está dentro de dfpremier. Por tanto, de la misma manera que nosotros accedemos a las funciones dentro de las librerías, esta vez vamos a acceder a las columnas dentro del objeto DataFrame y ahora podemos ver aquí solamente la columna de los goles. Bien, una vez comprendido este concepto, que podemos acceder tanto a los goles como a los puntos, vayamos a realizar una gráfica de puntos con estos datos. Por tanto, dentro de PLT, punto tabulador, buscamos scatter, que era la función que nos hacía los puntos, y ahora le damos a la ayuda para ver los parámetros que necesita dentro de las paréntesis y nos piden XA. X igual dfpremier los goles y la Y dfpremier los puntos. Ejecutamos y aquí podemos ver la distribución de los puntos en el eje X de los goles y en el eje Y de los puntos que ha conseguido cada equipo de fútbol en la clasificación. Y una cosa que os quiero hacer ver es la siguiente. A pesar de que los datos ahora están en otro formato y no como antes, que por ejemplo teníamos los datos en una lista, teníamos aquí teams, podríamos poner por ejemplo Madrid, Barcelona y Betis por ejemplo. Yo ahora aquí podría hacer el PLT scatter, darle x igual a goles y igual a teams y me aparece una gráfica de puntos de la misma manera que me hubiera aparecido con los datos de dfpremier, porque al final lo que importa son la información numérica que tienen los objetos. Entonces, como conclusión, siempre y cuando tengáis un objeto que tiene sentido de colocarlo dentro del parámetro de la función, probablemente pueda ser utilizado para que te devuelva el resultado asociado a la función, en este caso scatter, una gráfica de puntos. Entonces no sería de extrañar que las mismas funcionalidades que habíamos visto en el tutorial anterior, como el tamaño, que era el siguiente parámetro S, el color, el marker, funcionen de la misma manera. Podemos darle aquí 300 al tamaño de los puntos, al color podríamos ponerlo C igual a reds, luego también el marker, que le podríamos decir en este caso que queremos cruces con la X mayúscula. Le podríamos dar también el borde con Edge Colors, por ejemplo, igual a Black. Y veis que funciona exactamente igual. Ahora bien, queremos añadir un nuevo grado de dificultad porque me gustaría ver cuál es el equipo asociado a cada punto que vemos en esta gráfica. Para ello queremos hacer gráficas interactivas. En este caso tendríamos que utilizar
otra librería que tenga esta funcionalidad que también haga gráficas. En este caso la librería se llama Plotly y la importamos de la siguiente manera. Como hacíamos antes en PLT, que era de la librería de Matplotlib, le dábamos al punto tabulador scatter, pues también hacemos lo mismo con px, que viene de la librería Plotly, y buscamos scatter, que también tendrá funciones como las barras y así como muchas otras que hayamos visto anteriormente. Por tanto, queremos hacer puntos, scatter, le doy a la ayuda, veo que también me pregunta por x y por y, por tanto le vamos a decir x igual dfpremier goles y la y dfpremier puntos. Ejecutamos y ahora aquí vemos que si colocamos el ratón sobre los puntos es interactivo, nos dice los goles que ha marcado y los puntos que tenía en la clasificación, pero no me da el equipo de fútbol al que pertenece cada punto. ¿Cómo podría añadirle esta información? Como sabéis del anterior tutorial, siempre que queráis modificar cómo se produce el resultado de la función, le dais a buscar los parámetros y trataréis de buscar uno que tenga sentido con lo que queréis hacer. En este caso, la acción de colocar el ratón sobre un punto se llama hover. Por tanto, hover name le diríamos que fuera igual a la columna que tiene los nombres de los equipos, que se llama team. dfpremier.team, ejecutamos y ahora cuando ponemos el ratón sobre un punto podemos ver que el mejor equipo en esa temporada fue el Manchester City, que marcó en el eje X 99 goles y obtuvo 93 puntos, seguido del Liverpool, que tuvo 92 puntos y marcó 94 goles. Y como consejo final de este tutorial, siempre es recomendable realizar gráficas para ver la información de manera visual en lugar de la tabla, porque si queremos ver la relación que existe entre los goles y los puntos, es mejor verlas a través de esta dispersión, porque podemos ver que a medida que incrementamos el número de goles, vemos que los puntos que consiguen los equipos de fútbol van aumentando en una relación lineal. Es decir, a más goles, más puntos. Lo cual tiene lógica porque necesitas ganar partidos para tener puntos y para ganar partidos necesitas marcar más goles. Como siempre, para comprender estos conceptos y que se os queden para el largo plazo, tenéis que practicarlo. Para ello os he dejado un ejercicio que le podéis poner aquí el 2C, clicáis y en este caso vamos a trabajar con Gapminder, que si la importamos ahora con pandas, podéis ver que la tabla es de los países que hay en el mundo y tenemos las columnas de la esperanza de vida y el dinero que genera cada persona. Y con esta tabla continuáis realizando los siguientes ejercicios, que no son más que los mismos que acabamos de ver en el tutorial. Por tanto, no te costarán mucho y te servirá para recordar los conceptos que hemos aprendido en el largo plazo. Así que ánimo y os espero en el siguiente tutorial.